que nos acompañan de nueva cuenta en Semana 21.2. En esta ocasión estaremos hablando acerca de los residuos sólidos que se producen de la industria de la construcción. Y es que se estima que se generan alrededor de 2.155.000 metros cúbicos de este tipo de desechos. Esta cifra es importante porque también nos permite conocer que alrededor de solo 86.000 metros cúbicos son los que tienen un correcto destino final. De ahí es la importancia de la reciente reforma aprobada en el Congreso de la Ciudad de México para reciclar y reutilizar todos aquellos desechos que se desprenden de la industria de la construcción. Y es que es importante mencionar que solo se estima 14.000 toneladas de cascajo se generan diariamente en nuestra capital. De este tema estaremos hablando con la diputada Tania Larios Pérez, quien preside la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Preservación Ecológica sobre las implicaciones de la misma. Aquí comienza Semana 21.2. Todo aquello que se genera y no se le da un correcto destino se vuelve una fuente de contaminación. Y en este caso que estamos hablando acerca de la industria de la construcción y los desechos que se desprenden de ella, también es importante señalar las cifras. Y es que se estima que solo el 24% de estos desechos corresponden a la autoconstrucción. Y más allá de ello, el 76% de las obras públicas y de las obras privadas. ¿Por qué el tema es tan relevante? Porque hoy en día tenemos la oportunidad de darles un nuevo uso a todos estos residuos a través del reciclaje. Salimos a las calles de la Ciudad de México. Mi compañero Antonio Vázquez va con ustedes para preguntarles qué opinan del tema que hoy planteamos en Semana 21.2. Es común que en las calles de la ciudad, cuando hay obras en construcción o viviendas en remodelación, las banquetas se conviertan en tiraderos de cascajo. Vemos costales que obstruyen el paso o que están a la espera de ser recogidos incluso por personal del camión recolector de basura, que no es precisamente el destino que tendría que tener este material. Y a veces el pagar porque se retienen las piedras y el escombro resulta difícil de costear. Y en algunas banquetas se quedan los montículos de cascajo por mucho tiempo, generando contaminación y obstrucción al paso peatonal. Las y los capitalinos, ¿qué hacen ante esta situación? ¿Qué piensan al respecto? Esto nos contaron. Es muy molesto porque en cuestión de salud contamina el medio ambiente, en cuestión de seguridad provoca accidentes, ya que uno como peatón tiene que buscar la salida por debajo de la calle y muchas veces los autos no respetan eso. Pues sí, porque por ejemplo hay veces que las banquetas están muy pequeñas y uno se tiene que bajar porque está todo el escombro ahí y pues aparte que se ve mal. No hay orden en la gente y sobre todo en la autoridad. No sé si haya ley sobre eso o se la brinca. No nos permiten porque yo vivo en una cerrada y entonces lo que hacemos lo juntamos inmediatamente y contratamos el camión para que lo retire a donde ellos lo llevan al tiradero. En lo personal no me molesta así en particular porque pues, realmente no es como que lo tome muy personal, pero sí considero que llega a afectar tanto a otras personas que sí les molesta como a lo que es la vialidad. Yo en ocasiones he tratado de mejor dejarlo en mi jardín, en mi patio, reutilizarlo o contratar ahora sí un camioncito que prefiero que se lo lleve. Pues lo echamos al de la basura o buscamos un camión que se lo lleve. Mira, yo no he hecho, pero he visto cuando arreglaron nuestros edificios, llegaron camiones, pero no supimos dónde los llevaron, la verdad. Pero sí recogieron los escombros de todos los arreglos que hicieron. Pues lo regular se lo damos a los de la basura, ellos se encargan de tirarlo, no sé dónde lo tienen ellos. Obviamente, a lo mejor lo tiran en cualquier otro lado que no es correcto, pero pues es lo que se hace. Sí. Digo, porque en realidad no hay ningún sistema del gobierno que te dé la ayuda para deshacerte de esas cosas. Bueno, ¿O nosotros les da algún uso o algo así? le damos uso para construir, se desecha y también con eso se construye, ¿no?
muchas veces sí, no cualquier persona se lo quiere llevar. Pues sí, es un poco complicado porque no cualquiera lo saca y además es un poco caro, que un camioncito le anda saliendo en unos 600, de 600 a 1000 pesos, un camión chico. Ahora imagínese un grande. Ajá, Sí. y la cantidad. Y luego pues mucha gente sí, por ejemplo, allí hay unos vecinos que sí luego lo dejan en el paso. Y por ejemplo, ahorita que llueve, pues para pasar es un problema porque se encharca el agua y es un problema. No, bueno, en lo personal yo creo que no. Digo, en alguna ferretería tú te acercas, puedes pedir algún número y son personas que hacen ellos mismos el trabajo, entonces creo que resulta factible acceder a ese tipo de información. Sí, es difícil, porque ya los de la basura no quieren llevárselo. Entonces hay que pagar para que se lo lleven. Saben, deberían de buscar una manera de reutilizar eso, ¿no? Hay calles que están así como con muchos baches, ocupar ese desecho para tapar los baches. Bueno, es que hay unas plantas recicladoras precisamente para eso, para las empresas grandes, vayan y lo lleven ahí y ahí lo vuelven a triturar, precisamente para que no lo tiren a las barrancas. Sí, Eso sí, yo he visto, por ejemplo, en Cuemanco hay una muy grande y ahí lo vuelven a moler, lo trituran y otra vez ya se reutiliza. Yo creo que la reciclada pues, es lo más viable, ¿no? Utilizarse, no sé, demolerse y utilizarse para nuevas construcciones. Incluso hay personas que se dedican a lo artístico y pueden utilizar ese tipo de material, o sea. Oigan, la multa por tirar escombro y cascajo en zonas no autorizadas puede alcanzar hasta 9 años de prisión y 5,000 días de multa según el artículo 344 del Código Penal de la Ciudad de México. ¿Creen que sea justa esta sanción? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué se debería hacer también con estos residuos? Únanse a la conversación a través de Twitter, @CongresoTV212. Ya regresaré con más opiniones de la gente por las calles capitalinas y por ahora regresamos a semana 21.2. Gracias a ustedes que nos regalan sus comentarios y opiniones al respecto de los temas que planteamos en semana 21.2. Es momento de presentarles la primera parte de esta charla que sostuvimos con la diputada Tania Larios. Ella preside la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. Además, fue la promovente de la reforma que aprobó hace unos días el Congreso de la Ciudad de México. Pero antes, vayamos a conocer parte de su trayectoria en la siguiente semblanza. Gracias por seguir con nosotros en semana 21.2. Recientemente en el Congreso de la Ciudad de México se han venido aprobando reformas que buscan abonar en el cuidado y la protección del medio ambiente. ¿Y quién mejor para seguirnos hablando de estos temas que la presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, la diputada Tania Larios Pérez? Gracias, diputada, por acompañarnos de nueva cuenta. Al contrario, muchas gracias por la invitación, como siempre, al canal del Congreso, que se dedican muy puntualmente a informarle a la ciudadanía en qué materias tenemos avances, sobre todo en la materia que nos ocupa en esta ocasión, que es la de medio ambiente, cambio climático y protección ecológica. Decíamos algo importante, diputada, dentro de esta reforma que se aprueba y también la relación que existe con otro tipo de leyes que también se han aprobado recientemente, la de economía circular, que insistimos en la necesidad de seguir fomentando tanto el término como la profundidad del tema, que se relaciona con esta reforma porque busca reducir el impacto, reutilizar y reciclar los materiales, que en un momento habría parecido una idea muy lejana que los desechos de la construcción pudieran volver a funcionar. Sí, para poner en contexto la cantidad de residuos de la construcción diarios que hay en nuestra ciudad, estamos hablando de que son más de 36,000 toneladas diarias de residuos de la construcción. Esto nos permite darnos cuenta de distintas cosas. Uno, que es una ciudad que sigue creciendo en la parte inmobiliaria, donde hay grandes obras y hay múltiples construcciones a lo largo de las 16 alcaldías, pero que también, como sabemos, hay particulares que emplean reformas o
remodelaciones, con lo cual también salen estos conocidos residuos de la construcción como cascajo, en un término muy coloquial, donde siempre se ha hablado de la problemática, se ha visto como un problema y se pensaba antes que ya no tenían ningún uso, ninguna vida útil y no había manera de ser reciclados, de ser reincorporados y reutilizados. No puede estar más distinto a la realidad y esa es una gran noticia para el medio ambiente, pero sobre todo para entender que estos materiales no pueden y no deben de acabar en los espacios de valor ambiental donde antes estaban siendo dispuestos equivocadamente, como ya lo dije, en los parques, en las presas, en todas nuestras calles, en esquinas, en banquetas, donde también veíamos que se volvía un cúmulo de basura que evidentemente ya ningún camión ordinario de residuos podía recoger porque se les tiene que dar un manejo sumamente distinto. Pues la economía circular, como ya lo hemos platicado en distintas ocasiones, tiene como fin alargar la vida y reincorporar los ciclos de vida sin fin de distintos materiales y productos. Es parte de promover una nueva cultura para emprender nuevas prácticas y valores, para cambiar la forma de consumir, pero también para cambiar la forma de gestionar y de manejar los residuos que tenemos para que dejen de verse como residuos y se les dé el valor que tienen. Pues los residuos de la construcción son valorizables, son reutilizables, son reciclajes, pero deben de ser dispuestos y manejados en las distintas plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición que hay en la Ciudad de México, lo cual es una gran noticia, porque son plantas exclusivamente dedicadas justo a los residuos de la construcción, donde tienen distintos procesos con los materiales. Yo he acudido a diversas plantas de estas de nuestra ciudad, donde se les da el uso y el manejo especial para que puedan reincorporarse y volver a ser los materiales. Las varillas se terminan quedando en un lugar, la grava se termina quedando en otro lugar, igual arena de distintas propiedades de los materiales de la construcción, con lo que después de este proceso y manejo adecuado en estas plantas especialistas en los residuos de la construcción y de la demolición, pues podemos reincorporarlos nuevamente a volver a ser materiales y a volver a ser utilizados. Y en la construcción lo que estamos buscando es que sea en la construcción de vía pública, de banquetas y distinto inmobiliario. También se hacen bancas, blogs, muchísimo tipo de cosas con mucha creatividad de parte de jóvenes que están ahí impulsando esta parte justo con corresponsabilidad ambiental para cambiar cómo se ven y cómo se manejan estos residuos. Y que hoy en día es importante, dados los efectos que hemos tenido décadas atrás, justo de pronto por el desconocimiento, porque no había las políticas públicas para que se implementara, pero bien, trabajando de la mano, en conjunto, la sociedad civil, la iniciativa privada, el gobierno, se pueden crear estos beneficios en un corto plazo, y esas 36,000 toneladas de desechos que se generan diariamente están saliendo del camino para ser nuevamente tratadas, y entonces los veríamos en un corto o mediano plazo en una obra nueva. Claro, y lo más importante de esto es que estamos garantizando que sean enviados a estas instalaciones que son autorizadas por la Secretaría del Medio Ambiente, por el gobierno, para su tratamiento. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo garantizamos que un residuo quede bien? Hay distintas alcaldías de nuestra ciudad que tienen un convenio donde son las alcaldías los responsables de recolectar esos residuos de los vecinos, de los particulares, y llevarlos ellos como alcaldía a la disposición final, que tiene que ser estos centros de reciclaje de residuos de la construcción. Y por otra parte, ¿cómo garantizamos que a quien se los dan sí se lleven a cabo? O de las obras que tienen todos los permisos y validez legal para poder hacer sus obras, la parte importante que tiene que estar, para mí es la parte más importante, ¿dónde está su manifiesto de entrega, que es parte de la iniciativa que yo propongo, donde te dicen la recepción y el destino final de los residuos de construcción, que tiene justo una gran aplicación y se puede seguirse el curso de los residuos de la obra donde fueron dispuestos originalmente y el punto final a estos centros autorizados, a estas plantas de reciclaje de residuos de la construcción, para que no quede que ninguna autoridad que está haciendo las inspecciones correspondientes tengan duda de dónde quedaron estos residuos. Con este manifiesto
que están obligados a tener por ley, ya van a poder generar esta garantía de que no terminen en nuestras áreas de valor ambiental, en nuestros parques, en nuestros bosques, de toda la ciudadanía que tiene derecho a disfrutarlos, a mantenerlos limpios y a mantenerlos sanos para nuestro beneficio y disfrute. Y que las omisiones pueden llevarnos, pues sí, a tener estas consecuencias graves en el impacto de la contaminación de los cuerpos de agua, de también las áreas verdes, de los espacios en los que la ciudadanía se encuentra, los espacios abiertos, y que es importante, por supuesto, como decíamos, el trabajo en conjunto que se genera. Ahora, diputada, en este caso habría que implementar sanciones, ¿las contempla la ley? ¿Es necesario que la gente, pues de esta manera, se incentive para conocer mucho más de las reformas, pero también para cumplir con lo que se mandata en ella? Claro, a quien no cumpla la ley y aparte entendiendo las consecuencias que esto conlleva, porque son daños a nuestro patrimonio ambiental de la ciudad, pero también son daños y repercusiones a la salud de los habitantes, de las y los ciudadanos de nuestra ciudad. Por lo tanto, claro que tiene que haber repercusiones, tiene que haber multas, y la ley claro que contempla multas para las violaciones a este tipo de planes de manejo que son especializados en residuos sólidos de la construcción, para que justo pues se cumpla la ley. Lo que necesitamos en el Congreso y lo que necesitamos en la ciudad es leyes que se apliquen, pero también sanciones para quienes flagrantemente no quieran cumplir la ley, y aparte entendiendo que las consecuencias de no cumplir la ley cuando hablamos de un plan de manejo de residuos sólidos de la construcción y de la demolición son daños que repercuten directamente a nuestra salud, que repercuten a la vida de los habitantes donde se están disponiendo estos recursos ilegalmente y donde están también dañando y deteriorando nuestro medio ambiente y todos los arbolados y arbustos que puedan estar ahí, que son ecosistemas vivos que también tienen derechos. Y en términos de justicia ambiental es importante garantizar no solo el bienestar de las personas, no solo la integridad de las personas. Cuando hablamos de justicia ambiental también estamos hablando de garantizar la vida y la salud y la protección de los ecosistemas vivos que habitan en el planeta. Sí, el derecho a un medio ambiente sano, como se ha señalado. ¿Nos permite hacer una pequeña pausa, diputada, para seguir platicando acerca de este tema, y que por supuesto será importante que la ciudadanía tomemos conciencia y reflexionemos acerca del impacto ambiental que puede generar? Mientras tanto, le ofrecemos la primera parte del resumen legislativo que trae nuestro compañero Germán Martínez y lo que se aprobó en el Congreso. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Semana 21.2? Yo soy Germán Martínez y como cada semana les presento la información más relevante ocurrida aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Con el propósito de concientizar sobre la importancia que tienen las imágenes y discursos, así como los usos del lenguaje y expresiones en los medios de comunicación que reproducen estereotipos de género, la diputada Ana Francis López Baigén propuso reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México en materia de violencia simbólica y mediática. La legisladora explicó que la violencia simbólica es la que ocurre cuando se transmiten patrones de comportamiento y actitudes que justifican un trato desigual, promoviendo la cosificación de las mujeres. La propuesta busca establecer en la ley que la violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad y la dignidad. El Congreso de la Ciudad de México aprobó con modificaciones el dictamen presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, a través de la cual se reforma el Código Penal en materia de robo de mobiliario urbano. De acuerdo con el presidente de la comisión, el diputado José Octavio Rivero, el dictamen busca ayudar a frenar y sobre todo sancionar debidamente a quienes atenten, dañen y o lucren con el equipamiento o mobiliario urbano, así como otorgar mejores herramientas legales a las y los impartidores de justicia para actualizar la punibilidad en contra de quienes deterioren la infraestructura o maquinaria de los servicios públicos. Con la reforma se impondrán hasta 7 años de prisión por el robo de equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México. La diputada Esther Silvia Sánchez Barrios propuso reformar la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México en materia de las atribuciones de las y los titulares de las alcaldías en la capital. La reforma busca establecer que las alcaldías deberán garantizar y promover el respeto a la participación social activa de las y los ciudadanos, así como la de las y los funcionarios públicos por cargo de elección popular,
en los espacios y vía pública de la demarcación territorial de que se trate. Lo anterior con el objetivo de que se respeten las jornadas sociales, culturales y de rendición de cuentas que realizan los servidores públicos de elección popular sin que éstas vulneren el marco electoral. La legisladora explicó que con la propuesta se busca proteger el trabajo social en cada demarcación territorial para que ningún ciudadano bajo ninguna circunstancia pueda ser restringido en ningún espacio público de la Ciudad de México. Hasta aquí la primera parte de la información más importante ocurrida en el Congreso de la Ciudad de México. Nosotros regresamos en un momento. Gracias, estamos de regreso en semana 21.2. Seguimos hablando acerca de este tema que tiene que ver con los residuos sólidos, residuos de la construcción. Y es que se estima que todos los días en nuestra capital se recolectan 500 metros cúbicos de residuos provenientes de tiraderos clandestinos generados en remodelaciones de viviendas. Y prácticamente 16,000 toneladas diarias se generan de este tipo de residuos. Con la reciente reforma aprobada en el Congreso de la Ciudad de México, se busca darle este proceso y correcto destino final a todas las toneladas que se generan de desechos para que puedan volver a ser utilizados. Además, será importante conocer a fondo en qué consisten las aprobaciones de esta ley. Vamos con mi compañera Marina Estrada. Todos los días en nuestra casa nos ocupamos de separar los residuos que generamos para que puedan ser reaprovechados. Los clasificamos en orgánicos, inorgánicos reciclables y no reciclables, y los voluminosos. Pero además de estos, en la ciudad también se producen residuos derivados de las obras de construcción. Una obra en casa, una demolición, la construcción de un edificio público o privado, de una banqueta, una escuela, un hospital, un corporativo. Este tipo de residuos, conocidos como cascajo, se componen no solo de concreto, también incluyen madera, acero, vidrio, plástico, papel, textiles, cartón y tierra, entre otros materiales. Cifras del inventario de residuos sólidos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México indican que en 2020 se generaron alrededor de 14,000 toneladas diarios de residuos de la construcción, y datos del Instituto de Ingeniería de la UNAM señalan que en 2021 se incrementaron a 16,000 toneladas. De estas cantidades, aproximadamente el 24% proviene de la autoconstrucción y el 76% de las obras públicas y privadas. Si tomamos como medida el Estadio Azteca, este se llenaría más de 2 veces al día con este tipo de residuos. Así lo ejemplifica el diputado Jesús Esma, vicepresidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México. 14,000 toneladas de cascajo se generan diariamente en nuestra ciudad. Imagínate, estoy hablando de 2.5 estadios Azteca. De esa magnitud estamos viendo que están acabando en barrancas y en otro tipo de predios. Además de ser tirados en barrancas o predios baldíos, el cascajo también es abandonado en cauces de agua, parques, en cualquier esquina de alguna colonia o barrio o llevado fuera de la ciudad, generando serias afectaciones a los ecosistemas. ¿Quién regula su disposición en la capital del país? La regulación de este tipo de residuos se establece principalmente en la Ley de Residuos Sólidos que recientemente fue modificada en el Congreso capitalino. ¿Qué implican estos cambios para los constructores? Una, hacer un reporte y un traslado de sus residuos de la demolición y de la construcción para llevarlas a las plantas autorizadas por la Secretaría del Medio Ambiente, donde estos residuos se procesarán y permitirán generar nuevos materiales para la construcción. Y la segunda obligación es utilizar una gran proporción de materiales reciclados provenientes justamente de este procesamiento en las obras que se realicen. Obligar tanto al sector público y privado de utilizar ciertos materiales que puedan ser reciclados y poder utilizarlos para la construcción. Para aquella persona que quiera construir, ya sea pública o privada, va a tener que registrar cuántos metros cuadrados va a construir y evidentemente va a tener que comprobar la utilización de recursos reciclados para esa construcción. A partir de ahora, todos los constructores deberán firmar un contrato o convenio con una recicladora de residuos de la construcción para garantizar su reutilización, exceptuando su uso en los elementos estructurales. De acuerdo con la secretaria del Medio Ambiente, el cumplimiento de estas obligaciones
Para empresas, particulares y gobierno se va a garantizar mediante una plataforma digital donde se podrá dar seguimiento al proceso desde la demolición, el envío, el reciclado y la compra de materiales listos para reutilizar. Que va a permitir saber quiénes tienen una obra en proceso, el volumen de residuos de la construcción y la demolición que se está generando y a dónde se está llevando. Y en estas plantas recicladoras autorizadas por la Secretaría del Medio Ambiente, nosotros estaremos también teniendo el informe en esta plataforma de trazabilidad de que efectivamente estas obras están cumpliendo con la entrega de esos volúmenes que fueron registrados con nosotros. En la Ciudad de México actualmente se cuenta con 7 plantas autorizadas, luego de que en 2019 las autoridades ambientales convocaran a las empresas a encargarse de este tipo de procesos de reciclaje. Una de ellas es Concretos Sustentables Mexicanos, que cuenta con 2 centros, uno en Bordo Poniente y otro en la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde se procesa todo tipo de residuos de la construcción y demolición. Que se conoce en el argot como cascajo, como madera, como paneles de yeso. Todos esos materiales que intervienen en el proceso constructivo, pues aquí nosotros los separamos y básicamente los reutilizamos, los revalorizamos. Tenemos acopios diferenciados de cada material. En esos acopios, bueno, a través de una línea de separación, nosotros vamos quitando todos los residuos que vienen mezclados por medios manuales. Nosotros empezamos a quitar todo componente que viene en esa, vamos a llamarlo, en esa mezcla de residuos. Es una tecnología que estamos incorporando aquí en México. Somos los pioneros en esa tecnología. El primer paso es colar los materiales finos como tierra o arcilla. Posteriormente se separan todos los polímeros livianos. La siguiente cámara, bueno, pues vienen textiles, paneles de yeso, algo igual de RCU. La siguiente son todos los cerámicos que vengan mezclados en el RCD. Esta cámara posterior es la del tabique rojo recocido. Lo siguiente es la separación del asfalto. Después, un imán retira todo el acero que se desprende manualmente para al final obtener el concreto limpio. Luego, mediante otro gran imán, se separan los restos de acero que no se pueden quitar de forma manual. El siguiente imán y más poderoso está incluido en nuestra trituradora. Ese imán lo que hace es que cuando los martillos de impacto están golpeando el concreto en volumen, lo empieza a separar y entonces obviamente separa también ese acero. Una vez que los tenemos separados, por ejemplo, en concreto limpio, nosotros lo metemos a un proceso de trituración convencional y en el cual nosotros obtenemos una arena reciclada y un agregado grueso reciclado, lo que se conoce como grava. Reutilizando esos agregados reciclados y lo estamos haciendo concreto reciclado. Ese concreto reciclado lo estamos suministrando pues para elementos no estructurales, como lo son pisos, banquetas, guarniciones, trotapistas. De acuerdo con las autoridades de la propia obra pública que desarrolla el gobierno de la ciudad, se han reutilizado poco más del 80% de los residuos de la construcción. Se han logrado reaprovechar en banquetas y en otro tipo de infraestructura pública. El traslado del cascajo y el reciclaje tienen un costo para los generadores que dependerá de si el residuo está limpio o mezclado. Sin embargo, los beneficios son mayores. Se abarata la construcción y se evita la extracción de nuevos recursos naturales, contribuyendo a cuidar el medio ambiente. Cuando uno finalmente hace el balance, Rosy, de lo que implica el traslado, que de todas maneras ellos tienen que pagar cuando hacen una obra, y la mala disposición y las afectaciones que nos genera como ciudad, termina siendo un balance positivo el utilizar estas plantas. Disminuir la presión sobre los ecosistemas naturales por la extracción de materiales vírgenes para la construcción. La principal ganancia de esto que nosotros hacemos, pues es lo que dejamos de incorporar de daño al medio ambiente, ¿sale? ¿Por qué? Porque no estamos sobreexplotando los bancos naturales. Entonces, esos materiales de banco natural tienen un precio, ¿sale? Que generalmente es 3 veces más caro que lo que nos cuesta o lo que le cuesta al desarrollador
los productos que yo puedo venderle, como arena reciclada, grava reciclada y demás productos que yo genero a través de agregado reciclado. Se dice que podría ahorrar hasta un 70% de lo que estamos gastando. Entonces, ojo para quienes estén en el futuro comprando algún tipo de departamento o adquieran algún tipo de inmueble, porque tiene que haber una reducción en su costo, porque es una reducción que va a venir a los constructores. De esta manera, la Ciudad de México se coloca a la vanguardia en la regulación y reaprovechamiento de los residuos de la construcción, sumando procesos a la economía circular. Creo que podemos ser nuevamente la Ciudad de México un pilar para que nos volteen a ver las demás entidades federativas y puedan copiar lo bueno. Creo yo que es un mensaje importantísimo para la Ciudad de México e incluso para otras ciudades del mundo, porque me parece que estamos aportando una solución muy atractiva. De hecho, han venido personas de otros estados de nuestro país y también de otros países en Latinoamérica a conocer la forma en la que en la ciudad se ha iniciado este trabajo. En caso de incumplimiento de la nueva norma, las multas podrían ser de hasta 2 millones de pesos. Vemos que hoy tenemos la oportunidad de corregir acciones del pasado encaminados hacia un mejor futuro y de esta manera garantizarle a las y los ciudadanos en la capital del país el pleno ejercicio al derecho a un medio ambiente sano. Por eso esta gran oportunidad del reciclaje de los residuos de la construcción. Ahora nos vamos a la segunda parte de este resumen legislativo que nos ofrece mi compañero Germán Martínez y lo que se aprobó en días recientes en el Congreso capitalino. Y seguimos con la información más relevante ocurrida aquí en el Congreso de la Ciudad de México. La diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña presentó al Congreso de la Ciudad de México una propuesta para reformar el Código Penal capitalino en materia de abuso sexual. Durante la presentación de su iniciativa, la legisladora lamentó que en la Ciudad de México cada vez sean más frecuentes los casos de abuso sexual en instituciones de educación pública y privada, por lo que propuso agregar como agravante de los delitos de violación y abuso sexual que sean cometidos en instituciones educativas, con lo que las penas podrán ser de hasta 15 años. La propuesta será analizada en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen relativo a la entrega de la medalla al mérito Hermila Galindo 2022. La presidenta de la comisión, la diputada Ana Francis López Baigén, explicó que después de llevar a cabo el análisis de las distintas postulaciones, se tomó la decisión de entregar el galardón al colectivo Buscando Nos Encontramos Tlalpan, por su trabajo a favor de las mujeres, así como al Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, por defender los derechos humanos de otras mujeres. A Teresa Estrada Rodríguez, en reconocimiento por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino. A María Guadalupe Hernández por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de condiciones. A Morada Violeta por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas a temas de interés o educando a otras mujeres. Y a María Salguedo Bañuelos por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por investigar algún producto, medicamento o elemento que les beneficie. El Congreso de la Ciudad de México llevó a cabo la primera reunión de la Red de Comisiones Legislativas en materia de niñez y adolescencia, en la que se abordaron dos temas centrales. Por una parte, la armonización en materia de castigo corporal, trato humillante y el concepto de crianza positiva, y la agravante de feminicidio cuando se trate de niñas y adolescentes. En ambos temas se realizó un mapeo legislativo para conocer el estatus actual de las normas, así como los mínimos indispensables para que las leyes locales se encuentren armonizadas. También se dialogó con expertos de diversos temas referentes a la niñez y la adolescencia, con los que se proporcionaron insumos que permitirán impulsar en cada congreso local las iniciativas necesarias para fortalecer el marco jurídico a favor de la niñez. Durante su intervención, la diputada Polibia Romana Sierra Bárcena señaló que la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es una de las obligaciones de cualquier Estado social y democrático de derecho. Aseguró que estas reuniones de trabajo son fundamentales para compartir experiencias y conocimiento para seguir trabajando en conjunto por el bien de las y los niños de todo el país. Y esta fue la información más relevante ocurrida estos días en el Congreso de la Ciudad de México. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Germán Martínez y nos vemos la próxima semana.
Ya regresamos a semana 21.2. Gracias por continuar con nosotros. Hemos estado hablando acerca de la importancia de eliminar estas fuentes de contaminación que se desprenden de la industria de la construcción y darles esta nueva oportunidad de vida gracias al trabajo del reciclaje. Así que hay que hacer todavía mucha conciencia en torno a este tema. Justo por ello, vamos de nueva cuenta con mi compañero Antonio Vázquez, que sale a las calles para que ustedes nos platiquen qué opinan acerca de esta reforma y que busca además proteger al medio ambiente. Vamos a escucharlos. Muchas veces para las y los habitantes de domicilios particulares en la ciudad resulta complicado el qué hacer con el escombro y el cascajo que se genera de remodelaciones de sus hogares o de nuevas construcciones. Muchos no saben, pero ya existen programas de recolección de cascajo que incluso son gratuitos en la ciudad y que se llevan el material que para ti resulta inservible y lo trasladan a plantas de reciclaje para que con este cascajo se fabrique arena, se destine como elemento de relleno o se reutilice para el piso o para las banquetas por las que caminamos. E incluso hay que saber que si compras material de reconstrucción reciclado, resulta mucho más económico. Los habitantes de la ciudad, ¿qué piensan que se deba hacer con este material? ¿Ellos qué hacen al respecto? Esto me contaron. Pues yo creo que multarlos, pero ya no tanto, porque bueno, muchas veces van y lo pagan y ya se queda así. Pero para mí sería una buena sanción, una gran cantidad. Pues no sé, algo que se pongan a limpiar la ciudad o algo así. Ya que fueron a tirar ahí, pues ahora que los pongan de castigo a limpiar otro. Ajá, si no, ese va a ser su castigo. O que les vayan a echar la basura a su casa a ver qué les parece, ¿no? Pues a donde más nos pega es en la bolsa. Yo creo que en una sanción en económica para que aprendamos, o porque ya la cultura de poner los desechos en sus lugares específicos no entendemos la gente. Pues sí, debería de haber una multa. El problema es de que la gente lo va y lo tira lejos de su casa. No sabes quién en realidad fue el que lo tiró. Ya cuando lo encuentras, pues ya está nada más ahí tirado. Entonces, pues, no, pues sí debería haber una multa, pero pues... Más que nada decirles que lo retiren inmediatamente, ¿no? No, ya si lo dejan bastante tiempo, pues sí, una sanción, una pequeña sanción, una llamada de atención, ¿no? Okay. Sí, porque muchos hacen concha y lo dejan bastante tiempo. Eso es lo malo. Alguna multa, algo a lo mejor, no, porque no es algo grave, pero sí algo que deba de cargar sobre ellos. Yo digo que debería de haber un lugar especial para este tipo de material, ¿no? Así como hay basureros, debería de otorgarse un lugar especial a este tipo de material que pueda en algún momento a lo mejor volverse a utilizar. No tengo el conocimiento, pero digo, si no son malos como para construir algo, pues se puede reciclar, no sé, una montaña, hacer, no sé, ¿cómo te diré? Que hagan algo apartado para esos desechos y reciclarlos. Reciclarlo, igual y se puede usar para ayudar a la gente pobre a construirle sus casas o no sé, un cuartito o alguna funcionalidad debe de tener. Principalmente que tengan conciencia, que piensen no solo en ellos, sino también en todo el personal, peatón, auto que transita por ahí. Y segunda, que analicen esta cuestión de la contaminación ambiental, la seguridad, y pues sí que reflexionen sobre dónde poderlo depositar. Pues lo mismo, yo creo que donarlo, ver qué función le pueden dar, porque pues creo que es reciclable. Entonces pues sí deberían de ayudar a los pobres, más que nada, ¿no? Hay mucha gente que vive en la calle y no tiene dónde vivir, entonces pues yo creo que sería una buena opción. Yo creo pues ser las principales promotoras del reciclaje, tanto en campañas como ellos mismos realizarlo, ¿sabes? O sea, es como su deber, yo creo. Pues que ellos den el ejemplo, porque pues, ahora sí que muchos que derrumban los edificios y se les ocurre tirarlos en las barrancas. Entonces yo pienso que eso, para que no suceda eso, pues mismo el gobierno, ¿no? Que den ese ejemplo para que los demás no hagan eso. Importantes las medidas que se toman al respecto de este tema en la Ciudad de México, que ya obliga a las empresas constructoras a reciclar e incluso hacer uso de este material en sus propias obras y así
sumar esfuerzos para que cada que se destruyan paredes o edificios enteros, estos residuos no vayan a barrancas, lagos o humedales y afecten el ecosistema, y así la contaminación de este tipo se vea reducida en la capital del país. De mi parte es todo, regreso con ustedes a semana 21.2 y por acá nos vemos la próxima semana. Estamos de regreso en semana 21.2 y seguimos hablando de esta reforma recientemente aprobada, y para todas aquellas personas y también, por supuesto, empresas constructoras que hoy en día están llevando a cabo alguna obra, es importante que conozcan que estas reformas, además de que buscan proteger el medio ambiente, también implican sanciones para quienes no cumplan con la ley, que era el último punto que estábamos señalando, diputada, y ya estuvimos aquí más o menos haciendo análisis de los números, que son importantes también señalarlos para que la gente tome conciencia. Sin lugar a duda. A quien no cumpla con las disposiciones establecidas en la ley, como te decía, sí se prevén multas de distintos tipos de multas, depende qué tipo de generador de residuos de la construcción seas, pero son multas importantes. Todas estas multas van de 500 a 20,000 unidades de medida, que están aproximadamente en 105 pesos, habrá que verlas diarios, por las violaciones en distintas fracciones, lo cual pues, estamos hablando ya de 50,000 pesos, pero que pueden ir a 2 millones de pesos en este caso. Y también es importante decir que también ascienden las multas de 20,000 a 50,000 veces la unidad de medida para quienes sean grandes generadores de estos tipos de residuos, ¿no? Donde estamos hablando justo de las construcciones. El reglamento menciona que justo este tipo de generaciones va correspondiente al número de kilogramos de residuos de la construcción. Aproximadamente a partir de 400 ya implican estas multas severas, pero también reconozcamos que no se tiene que llegar a esto, ¿no? Se tiene que planear la ruta, el plan de manejo, el manifiesto ambiental de justo de esos residuos, para que no se genere una multa, y también por supuesto que es lo que estamos cuidando con esta ley de una manera contundente, ningún daño al medio ambiente y tampoco ningún daño a la salud de cualquier ciudadano o ciudadano habitante. Desgraciadamente vemos y hemos visto que en las últimas décadas el tema de los residuos de la construcción ha sido un problema recurrente. Sí necesitábamos plantear en la ley de residuos sólidos del Distrito Federal, qué hacer con estos residuos de la construcción y de la demolición, porque no se había hablado de esto, no se había propuesto un manejo especial, y tampoco es importante mencionar, se contaba con estos centros de reciclaje especializados en este tipo de materiales, que hoy en día ya los tenemos en nuestra ciudad, y cualquier habitante que quiera ser corresponsable y que sea responsable con nuestro medio ambiente puede ir a disponerlos de esa manera, o puede también pedirle a las alcaldías que se hagan cargo de estos residuos. Entonces los particulares no deben de tener ningún problema, pero los microgeneradores y los grandes generadores de estos residuos que se dedican a este tipo de prácticas, pero que también tenemos que reconocerlo, reciben beneficios cuantiosos económicamente, tienen la obligación de aplicar la ley y garantizar que no tengamos estos daños que hoy en día son irreparables. Si hablamos de cuánto vale la vida y la salud y preservar nuestro medio ambiente sano para las presentes y para las futuras generaciones, no tiene un valor. Es tan grande el valor que no podemos ponerle un precio. Por eso, aunque sean multas cuantiosas, que de la más grande estamos hablando de 5 millones de pesos, pues estamos hablando que solo así vamos a obligar a las grandes empresas, a las inmobiliarias y a las empresas constructoras a tomar medidas sobre un problema que siempre nos terminaban heredando y generando problemáticas injustamente a quienes menos debían de tenerlas, que son los vecinos y los habitantes. Hay muchos casos donde en las presas, en los bosques, en distintos vados de la Ciudad de México, ahí son centros clandestinos donde se dejan irresponsablemente estos residuos. Con estas leyes tenemos que aplicar sanciones y prevenir que esta conducta se erradique por completo. Este es el objetivo de esta importante iniciativa, y garantizar, porque primero pues tienen las facilidades, ¿no? Los convenios con las alcaldías que ya mencioné. En la ley, estos centros de reciclaje especializados en residuos de la construcción
y por supuesto también pueden acercarse con las autoridades competentes como la Secretaría de Medio Ambiente para plantear dudas y que les ayuden y que coadyuven para obtener este manifiesto, para que puedan ellos tener esta carta donde diga el manejo y la trazabilidad del producto. Desde que lo están utilizando en un área donde están haciendo estas construcciones hasta el adecuado manejo de estos residuos para reincorporarlos a un centro de disposición final que sea adecuado para su manejo y también que sea corresponsable ambientalmente. Y como estábamos hablando de economía circular, gracias a estas propuestas también tenemos la oportunidad de verlos y darnos cuenta que van a ser reincorporados y que ya nunca más vamos a tener estos excesos. Imagínense, 36,000 toneladas diarias, si lo ponemos aproximadamente por un año, ¿dónde están esos residuos de la construcción? Estamos haciendo mal por no reutilizarlos y no buscar toda la inversión tecnológica que tuviera que haber para garantizar que el día de mañana, ¿dónde vamos a tener todo esto, no? En nuestra ciudad y en el mundo. Entonces, todos estos avances tecnológicos, todos estos centros de acopio, de reciclaje, de plantas especializadas en el reciclaje de residuos sólidos, de verdad tenemos que celebrar que existan estas plantas, que existan estos centros, que exista esta cultura y que hoy en el mundo estemos preocupados por generar estas soluciones y también por plantear una ruta correcta para que la ciudadanía no sean los afectados y el medio ambiente que tenemos hoy, que tenemos una crisis climática, podamos preservar lo que tenemos para las presentes y para las futuras generaciones. Es una tarea que nos ocupa a todas. Recientemente en la Ciudad de México hemos tenido contingencias ambientales importantes. Tenemos problemas que atender para revertir estas cuestiones donde podemos vernos afectados directamente en nuestra salud, en temas de asma, en temas de respiración, de alergias y de distintas problemáticas también, para revertirlo. Y este tipo de políticas ayuda a garantizar un medio ambiente sano para el desarrollo y goce y disfrute de todos los habitantes de nuestra ciudad. Tienen un derecho a una ciudad habitable, tienen derecho a un medio ambiente sano y en el Congreso de la Ciudad de México y en la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica tenemos la tarea, el deber y la obligación de plantear estas problemáticas y buscar una solución conjunta también con las distintas autoridades para que pueda ser implementada correctamente en la legislación y que podamos cambiar también la práctica fuera del Congreso y tener prácticas favorables en beneficio de la ciudadanía. Sin duda alguna, seguir trazando las rutas que sean oportunas y pertinentes para seguir trabajando, como lo decíamos, en conjunto, tanto la sociedad civil como la iniciativa privada y las autoridades, y en este caso el Poder Legislativo, estableciendo estas leyes que sean aplicables y que toda la sociedad las conozca para que no se queden en letra muerta, pero que también nosotros seamos ojos y oídos de lo que allá afuera ocurre, para que también en nuestras manos esté el deber de que se lleven a cabo y que se cumplan. Así que estaremos, por supuesto, atentos de los temas que seguirá trabajando la comisión que usted preside, diputada. Muchísimas gracias y vamos a empezar fuertemente a impulsar que exista justicia ambiental en nuestra ciudad. Vienen temas muy interesantes. Tenemos sesiones en las próximas semanas donde seguramente vamos a tener grandes dictámenes y vamos a buscar eso, que desde la comisión se siga avanzando de una forma contundente para garantizar un medio ambiente sano. Sin duda alguna, y ya le estaremos llevando, por supuesto, la información que ocurra en el Congreso de la Ciudad de México. De esta manera nos despedimos en esta ocasión de Semana 21.2, agradeciéndole como siempre que nos haya acompañado y deseándole que tenga un excelente fin de semana. Yo soy Feli Carnaya, recuerda que nos seguimos en esta señal.